Hola a todos. En esta ocasión quisiera compartir una enseñanza que se encuentra en el libro de Lucas. Y dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lucas 16, 14 al 18. Es una doble verdad que quienes son los enemigos más peligrosos de Dios son aquellos que se le oponen. No son aquellos que se le oponen abiertamente, sino más bien quienes por fuera parecen los más consagrados a Él. Muchos suponen que tales individuos, al parecer tan piadosos, en especial los que se identifican con el Dios de la Biblia, que sin duda deben tener su aprobación, cuando en realidad el Dios de la Biblia odia las falsas formas de adoración que se le dirigen. El judaísmo apóstata y el falso cristiano, juntos con todos sus engañadores maestros, odian la verdad divina y a Dios. Las condenaciones más duras de Dios fueron reservadas no solo para los necios y religiosos que niegan su existencia, Salmos 14:1 y 53:1, sino para aquellos que profesan ser su pueblo y que desean adorarlo. La profecía de Isaías registra el rechazo que Dios hace de falsa adoración por parte de Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Isaías 1:11 al 16. Amós relata una condenación parecida. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amós 5:21-23. En Isaías 29:13, el Señor condenó al hipócrita pueblo judío que se acercaba
a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí, dice Jehová, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, mientras que en Isaías 48:1 denuncia a los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Jeremías transmitió la enérgica reprensión de Dios a los falsos religiosos de su época, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incendiando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jeremías 7:4-11. Increíblemente, Dios instruyó a Jeremías a ni siquiera orar por esos falsos religiosos. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Jeremías 7:16. En la sociedad actual, con su negación posmoderna de la verdad absoluta y su énfasis en la tolerancia, muchos, incluso algunos evangélicos, enseñan que Dios acepta a personas de cualquier religión. Precisamente todo lo contrario. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Proverbios 11:20. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Proverbios 15:8. Abominación es a Jehová el camino de los impíos. Proverbios 15:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Proverbios 28:9. Los que niegan el evangelio son enemigos de Dios, por externamente religiosos que puedan parecer. Consciente o inconscientemente han tomado su lugar con Satanás, atacando a Dios y al adelanto de su reino. Y recibirán de parte de Dios el más de los severos castigos. Aquellos que rechazan a Jesucristo están condenados al infierno. Colectivamente, los falsos religiosos, como los fariseos, en la época de Jesús, encajaban en esa categoría. Se dedicaban con esmero a interpretar y aplicar la ley del Antiguo Testamento y a observar meticulosamente ceremonias y rituales mosaicos. Daban todas las muestras externas de ser dedicados adoradores del verdadero Dios de Israel. No obstante, fueron ferozmente hostiles y odiosos, y en su enseñanza e incluso lo invitaban a sus casas para aprender más acerca de Cristo. Lucas 7:36-50, 11:37-54, 14:1-24. Pero hasta en esas reuniones había un trasfondo de enemistad que buscaba atraparlo y desacreditarlo. Con el tiempo, esa hostilidad se endureció en el rechazo que llevó a las exigencias sedientas de sangre para asesinar a su Mesías. Al comparar Lucas 16:14-18 con el capítulo anterior del Evangelio de Lucas, se da a conocer la creciente hostilidad de los fariseos hacia Cristo.
En Lucas 15:2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿este a los pecadores recibe y con ellos come? Ellos veían la relación de Jesús con la chusma de la sociedad judía como prueba de que no era enviado por Dios, ya que él se relacionaba con ellos, comía con ellos, a los que consideraban los judíos como el pueblo de Satanás. En Lucas 16:14 al 18, los fariseos pasaron de murmuradores a burlarse y a mofarse de Jesús exactamente como sus antepasados habían hecho con los profetas de Dios. Por ejemplo, Segunda de Reyes 2:23, Jeremías 27:8, y que el Antiguo Testamento había predicho que se haría al Mesías. Salmo 22:7 y 8, Isaías 53:3. La respuesta que el Señor les dio revela 7 razones o motivos para la hostilidad de los fariseos hacia la verdad. Tenían motivaciones corruptas a las demandas de Dios, se justificaban a sí mismos, buscaban la aprobación humana, eran perversos de corazón, rechazaban el evangelio del reino y no eran misericordiosos, ya que esas mismas características aún motivan a los falsos maestros de hoy en día. Proveen un modelo para identificarlos en cualquier época. Tenían motivaciones corruptas. Los fariseos, que eran ávaros, 16:14. Estos dirigentes religiosos estaban motivados por la ambición, avaricia y codicia, las mismas cosas que motivaron a Judas a convertirse en seguidor de Cristo. Juan 12:5 y 6. Los individuos caídos y pecadores desean con avidez satisfacer sus necesidades. Por tanto, muchos son amadores del dinero o ávaros, además de ser amadores de sí mismo. Segunda de Timoteo 3:2. La avaricia es especialmente una fuerza impulsadora dentro de los falsos maestros. La Biblia los llama perros comilones. Isaías 56:11. Que cada uno sigue la avaricia. Jeremías 6:13 y 8:10. Y dice de ellos, claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Miqueas 3:5. Pablo advirtió a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:18 y 19. Igualmente lo hizo Pedro, quien advirtió a sus lectores que por avaricia los falsos maestros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2:3. Porque tienen el corazón habituado a la avaricia. Versículo 14. Por consiguiente, un anciano o líder espiritual en la iglesia no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Primera de Timoteo 3:3. Y no apacentar la grey de Dios por ganancias deshonestas. Primera de Pedro 5:2. Al igual que todos los falsos maestros, las motivaciones de los fariseos eran corruptas e impuras. No tenían verdadero amor por el pueblo, sino que estaban obsesionados con riquezas y lujos. Estaban llenos de rapacidad y maldad. Lucas 11:39. E incluso llegaban tan bajo como para devorar las casas de las viudas. Lucas 20:47. Hasta sus limosnas no eran más que un espectáculo ostentoso con la finalidad de ser honrados por los hombres. Mateo 6:2. En lugar de ayudar a sus propios padres cuando tenían una necesidad, los fariseos es probable que les dijeran con cinismo, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Marcos 7:11. En resumen, los fariseos actuaban con motivos impuros, corruptos.
de autoenaltecimiento y de codicia. Y oían también todas estas cosas y se burlaban de él. Lucas 16:14. Aunque los fariseos oían también todas estas cosas que Jesús estaba diciendo, lo que provocó su desprecio fue la enseñanza del Señor con relación al adecuado uso del dinero. Versículo 1 al 13. La enseñanza de Jesús de que las personas deben invertir en el reino de Dios a fin de cosechar dividendos espirituales en el cielo y que deben servir a Dios y no al dinero, acusaba a los fariseos que amaban el dinero. Y aquellos obsesionados con obtener riquezas reaccionaron a la enseñanza que no querían oír, ridiculizando y burlándose de Jesús, el Maestro. La reacción agresiva y hostil de los fariseos significaba que eran falsos adoradores, sin capacidad de recibir la verdad y responder a ella. Eran espiritualmente ciegos, 2 Corintios 4:4, estaban muertos en sus pecados, Efesios 2:1, y no podían entender y aceptar las cosas de Dios, 1 Corintios 2:14. Jesús declaró: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Ellos no quisieron venir a Cristo para obtener vida. Juan 5:40. Tales individuos pueden incluso llamar Señor a Jesús, pero no tienen la capacidad de obedecerle. Lucas 6:46. Como resultado, sus vidas espirituales no tienen fundamento y serán arrastrados por el torrente del juicio divino. Por otra parte, los redimidos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. Y en consecuencia tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Juan 5:24. La evidencia de que nosotros le conocemos es que guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:3. Se justificaban a sí mismos. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Lucas 16:15. Esta acusación a los fariseos es un breve resumen de toda religión falsa. El judaísmo farisaico era un sistema de obras de justicia, de justificación personal, de tratar de hacerse aceptable a Dios, ganando la salvación por medio de buenas obras, manteniendo ciertas normas éticas ilegales y realizando ceremonias y rituales religiosos. No hay duda de que ellos tenían celos por la idea de Dios. Romanos 10:2. Pero el celo separado del conocimiento de la verdad no sirve para nada. Al igual que todos los sistemas religiosos falsos, el de los fariseos estaba condenado al fracaso. Como el fariseo celoso Saulo de Tarso finalmente comprendió, Filipenses 3:2 al 12, a través de sus esfuerzos inútiles por ganar su entrada al reino, trancaban la puerta de la salvación a todos los demás. Mateo 23:13. Buscaban la aprobación humana delante de los hombres. 16:15. Los fariseos eran como aquellos de los que Pablo advirtió a los Gálatas, que quieren agradar a la carne. Gálatas 6:12. Querían la adulación y el respeto de la gente y trataban de parecer nobles y virtuosos. Jesús los reprendió porque gustaban de andar con ropas largas y amar las salutaciones en las plazas. Marcos 12:38. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. 16:15.
La fachada exterior de piedad y santidad de los fariseos pudo haber engañado a los hombres, pero no a Dios. En su omnisciencia sabían lo que había en sus corazones. Jesús advirtió: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27 y 28. En primera de Samuel 16, 7, Dios le recordó a Samuel que él no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ya que solo él conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes 8:39. Y ve lo que está en secreto. Mateo 6:18. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Dios no solo sabía, sino que lo desaprobaba, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos también rechazaban el evangelio del reino. La ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Versículo 16. Que todos se estaban esforzando por entrar en el reino es otro recordatorio de que entrar ahí representa una lucha dura y difícil, aunque la salvación de ninguna manera es un esfuerzo puramente humano. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento implica la voluntad de actuar en negación personal. Jesús declaró de manera solemne: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. 9:24. Existe una batalla monumental en el alma humana pecadora por aplastar el orgullo y la voluntad propia y llegar a un arrepentimiento total. Ellos no tenían ninguna categoría para la gracia, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lucas 16, 17 y 18. A primera vista, estos dos versículos no parecen encajar ni tener relación con los dos versículos anteriores. Sin embargo, no son afirmaciones al azar puestas aquí, sin motivo aparente, sino que encajan realmente en el flujo de pensamientos del Señor Jesús. Los fariseos estaban ofendidos por las relaciones de Jesús con cobradores de impuestos y otros pecadores despreciados. Lucas 15, 1 y 2. El hecho de que Jesús se mezclara con gente que ellos veían como la escoria de la sociedad judía era un ultraje que ofendía sus sensibilidades espirituales. En respuesta a esa atrocidad, Jesús había contado 3 parábolas anteriormente. Lucas 15, 3 al 32. No había lugar en la manera de pensar de los fariseos para el gozo que viene de tal tipo de gracia y perdón. Al contrario, creían que cuando Jesús predicaba gracia y perdón, estaba violando la ley y socavándoles todo su sistema de salvación por logros humanos. En su enseñanza del Sermón del Monte, que lejos de despreciar la ley, él estaba confirmando en el más mínimo detalle. En realidad Jesús estaba levantando la norma mucho más allá de lo que ellos la habían ubicado. Los fariseos estaban preocupados tan solo con la observación externa, pero él se enfocó en la obediencia interna del corazón.
Mateo 5, 17 al 48. La declaración de Jesús de que más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley expresa la absoluta confirmación de Cristo en cuanto a la permanencia de la ley de Dios. La Biblia revela que en realidad el cielo y la tierra pasarán. Salmos 102, 25 y 26. Pero será más fácil que eso ocurra porque todo el universo creado dejará de existir a que fallara el detalle más pequeño y al parecer más insignificante de la ley. Ni siquiera una tilde de la ley se frustrará. Esta declaración y muchas similares como en Mateo 5:18 y 24:35 son probablemente la defensa interna más clara de la inspiración verbal de las Escrituras. Jesús resaltó que las palabras de la Biblia, hasta la parte más pequeña de una letra, son divinamente inspiradas por Dios. Comparemos 2 de Samuel 23, 1 y 2 y 1 de Corintios 2, 13. A pesar de que los fariseos profesaban devoción a la ley, era claro que la despreciaban. Si de veras hubieran creído que todas las promesas de Dios se cumplirían, habrían reconocido la abrumadora evidencia de que Jesús era el mismo Mesías. En lugar de eso, lo rechazaron. Tampoco cumplían las inmutables normas morales de la ley, como Jesús demostró al enseñar un mandato que ellos pasaban por alto. En el Antiguo Testamento se enseña que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Por supuesto, los fariseos no condenaban abiertamente el adulterio. En lugar de eso, simplemente se divorciaban de sus esposas y se casaban con una mujer de su preferencia. Justificaban tal acción malinterpretando la enseñanza de Moisés en Deuteronomios 24, 1 al 4, como una aprobación del divorcio por alguna cosa indecente. Tal indecencia no era una referencia al adulterio, ya que la pena de muerte por adulterio estaba vigente en Deuteronomios 22, 22. Jesús sí permitió el divorcio en caso de adulterio persistente, ya que Dios en su gracia común había permitido que desapareciera la pena de muerte por adulterio. Esa concepción era un acto de misericordia hacia la parte inocente, asegurando que un adúltero se podría divorciar y no ser ejecutado, a fin de que el cónyuge no aguantara la conducta baja, pecaminosa e impura del otro cónyuge. El apóstol Pablo imparte el mensaje del Espíritu de que un cónyuge o una cónyuge también puede divorciarse si el cónyuge incrédulo se separa. 1 de Corintios 7 al 15. Las palabras del Señor con relación al divorcio son una ilustración diseñada para desenmascarar la evidente hipocresía de los fariseos. A pesar de la declarada devoción que manifestaban hacia la ley, en realidad la violaban de modo flagrante. Colectivamente estaban condenados como adúlteros. El conflicto entre quienes predican fielmente la palabra de Dios y los falsos maestros no ha cambiado. El líder de ese conflicto se llama Satanás. No ha cambiado para nada, seguirá siendo el mismo. Pero en consecuencia de esto, me gustaría preguntarte, en tu iglesia, ¿tú estás comparando lo que tu pastor o lo que tus líderes hablan con las Escrituras? Ahora en día parece ser que nadie se preocupa por eso. Ahora en día parece ser que todo el mundo nada más acepta todo lo que viene de allá, de enfrente, sin ni siquiera compararlo con las Escrituras. Pero yo te invito a que puedas comparar todo
Pásalo por el lente de Dios. Estamos en un tiempo tan peligroso que cualquier persona puede venir y te puede decir miles de cosas y las aceptas porque no estás poniendo todo bajo el lente de Dios. En este caso, ese lente de Dios son las Escrituras. Y con esto me quiero despedir y espero que en algo les sirva, espero que les ayude y vuelvo otra vez, los invito a que pongan todo en duda. Les invito a que cualquier cosa que el pastor diga o que el líder diga, compárenlo con las Escrituras. Si es bíblico, es algo bueno, pero si no, pónganlo en duda. Y con esto me despido. Espero que les guste, espero que les ayude y que Dios nos bendiga a todos.